El tema que quiero hablar es la condición de la iglesia. La condición de la iglesia. Juan, uno de los 12 apóstoles, tuvo privilegios que ningún otro apóstol tuvo. Juan tuvo el privilegio que Jesús le entregara a su madre cuando él se fue a ir. Juan tuvo el privilegio, alabanza en nombre del Señor, de poder recostarse en el pecho de Jesús en el cenáculo de la cena. Este era un hombre, hermano, que tenía un carácter bastante violento. Se dice más que Pedro. Le apodaron, alabanza del Señor, hijo del trueno, porque era un poco violento. Pero a medida que fueron pasando los años en las cosas del Señor, el Señor lo fue amoldando y su carácter comenzó a cambiar. Y bueno, y le han puesto el nombre del apóstol del amor. Para este momento dado, Juan es un anciano, alabanza en nombre del Señor. Y yo quiero que usted entienda que el libro de Apocalipsis son las últimas palabras habladas por el Señor, amén, a sus discípulos, en este caso el apóstol Juan o Juanés, como se conoce en el idioma original. Pero Dios hace las cosas un poco raras y había una gran persecución, alabanza en nombre del Señor, contra el pueblo de Dios. Y dice él mismo: yo Juan, vuestro hermano y compartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos es una isla que mide como 13 millas de largo y la usaban como un lugar de destierro, así como le pasó a Espartacus. Ahí enviaban la gente que el gobierno pensaba traía ciertos problemas entre las multitudes y lo desterraron, lo llevaron. Era como un tipo de cárcel, pero sin rejas. Era una isla solitaria donde llevaban esas personas. Pero a veces nosotros no entendemos la magnitud del Señor y por qué Dios permite ciertas cosas, porque el Señor le iba a dar a Juan la última revelación de él, del canon bíblico, y necesitaba un lugar donde él pudiera estar solo meditando en el Señor. Dicho sea de paso, la cueva donde Juan vivía en ese tiempo todavía está en esa isla y la usan como un lugar turístico donde la gente va a Patmos hoy día y van a la cueva donde Juan se albergaba, vivía, porque a la orilla estaba el mar, alabanza en nombre del Señor. Y el Señor lo llevó a ese lugar porque le iba a dar una experiencia, como le dio terrible, de la condición de la iglesia y otras revelaciones que Dios le dio a Juan. Porque cuando usted mira la revelación de Jesucristo que Dios le dio a San Juan, amén, al apóstol Juan, usted ve todas esas revelaciones en el libro de Revelación. Pero dice la palabra a mí de esto, que él estaba, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan está en ese lugar. Ahí lo que oía Juan era las olas llegar a la orilla, pegarle a las peñas, las aves marítimas en la orilla del mar. Ahí estaba él, pero él estaba siempre metido en la presencia de Dios. Aparentemente él en esa cueva que estaba se pasaba de rodillas, se pasaba orando al Señor, se pasaba buscando la presencia del Señor. Dice: yo estaba en el Espíritu
en el día del Señor. Se le dio una experiencia a él tremenda a este hombre. Pero parece que cuando Jesús se le manifestó, como vemos por el texto, él estaba de espaldas. Porque cuando el Señor se le revela, dice la palabra, mire esto, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, una gran voz como de trompeta que decía, él escuchó una voz, pero sonaba como el sonido de una trompeta. O sea, ¿qué significa? Que cuando Jesús le estaba hablando, el lenguaje que estaba usando con Juan tenía notas musicales. Él estaba escuchando como si alguien estuviera tocando una trompeta y con altas y bajas, y eso le llamó la atención a él. Claramente, porque en ese lugar allí, él solo, en esa cueva él solo, de momento escucha que a las espaldas de él, alguien está tocando como si fuera una canción con trompeta, pero no era una canción, era un mensaje que Jesús le estaba dando. Y ese mensaje decía en el verso 11, yo soy el alfa y el omega. Usted sabe, esas son las primeras letras, la primera letra del griego, alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda, hasta que usted llega, menos amado, hasta omega, que es la última letra, amén, en el abecedario griego. Entonces él escucha eso y se vira para ver, y escuchó cuando decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Juan tenía, por supuesto, ahí como escribir, y Dios le dio un mandato a escribir lo que veía. Una de las cosas que yo admiro de Juan, él era bien detallista. Él miraba bien los detalles, los colores, las sombras, las formas, porque hay gente que no tiene esas características. Hay gente que no ve las cosas y no sabe detallarlas, pero Juan podía hacerlo. Amén. Y claro, el Espíritu de Dios estaba mostrándole, guiándole. Dice la palabra, mire esto, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia había muchas más iglesias, no simplemente habían 7. ¿Por qué razón Jesús escogió solamente estas 7? Es porque estas 7 iglesias que van a recibir el mensaje tienen características de cómo va a ser o cómo iba a ser el futuro de la iglesia, porque estas iglesias existieron históricamente hablando. En el tiempo pasado todavía, si usted ve este país, todavía hay ruinas donde estaban estas iglesias. Pero además estas iglesias están hoy día activas en el sentido espiritual. O sea, lo que esas iglesias vivieron espiritualmente hablando, todavía hoy día existe. Es posible que tengamos gente espiritualmente hablando de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Sardis, de la iglesia de Filadelfia, de cada una de esas iglesias, porque son 7 aspectos espirituales de personas y 7 aspectos espirituales que la iglesia va a vivir y vivió. Ahora, nótese que sigue diciendo, es importante que usted entienda el orden que Jesús habla. Muchas veces nosotros no miramos el orden cuando Jesús dice algo, y en este caso va a dar nombre de 7 iglesias. El orden que Jesús va es porque tiene un propósito. Son estatus espirituales que estas iglesias vivieron, pero son estatus espirituales de cómo la iglesia se ha ido moviendo a través de las edades hasta el año que estamos. La Biblia dice, mire esto, y enviaron a las 7 iglesias que están en Asia. Primero puso a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nótese el orden que Jesús le dio a Juan. Pero cuando usted mira el libro de Apocalipsis, se ve un poco diferente. Ahora, nótese que sigue diciendo,
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se viró y vuelto vi 7 candeleros de oro, 7 menorás. ¿Okay? Los menorás, hermanos amados, que es el candelero que se usaba en el tabernáculo, el Jamizcán que hizo Moisés, amén, y ahí hay 7 y él estaba en el medio. Juan, me imagino que como que se asustó cuando mira para atrás, ve esos 7 candeleros gigantes y dice la palabra, mire esto, versículo número 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Se da cuenta como él es bien específico. Como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Él pudo ver los colores, él pudo escuchar los sonidos, como él hablaba, y Juan lo está mirando en medio de esos 7 candeleros que estaban detrás de él. Y dice el griego que Jesús estaba suspendido sobre las aguas, o sea que no estaba hundiéndose en las aguas, sino que estaba parado en las aguas, pero estaba suspendido ahí encima de las aguas. Y cuando él mira esto y lo ve, pues claro, se llenó de asombro. Eran 7 mensajes espirituales que le estaba dando a Juan, porque esas 7 iglesias representan la iglesia de él, 7 procesos espirituales de la iglesia de Jesús a través de las edades, además de ser 7 iglesias históricas que existieron en el tiempo de Juan o de Juanes. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo número 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo miró bien y dice, y tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza, o sea, como a mediodía. Cuando le vi, pues caí como muerto a sus pies, porque él no pudo resistir la presencia tan grande del Señor. Cuando él lo vio, dice que cayó muerto, como muerto, a los pies de Jesús. Ahí estaba temblando. Alabanza al Señor por la grandeza y la magnitud del Señor. Nosotros venimos a la casa de Dios, a la iglesia, y nos sentamos en esa banca. Amén. Y esas cosas, pero la magnitud y la grandeza de Dios, si Dios le abre los ojos a usted, para que usted va a caer debajo de esa banca llorando. Usted va a caer en el piso que no se atreve a levantar la cabeza, porque Él es muy santo para que usted lo vea. Alabanza en nombre del Señor. Pero Juan, cuando lo vio, pues cayó al piso, dice que cayó como muerto. Después que escuchó el mensaje que el Señor le dio. No se olvide que Juan fue uno de los discípulos más cerca del Señor, por 3 años y medio aproximadamente, cuando Jesús estaba en la tierra. Ahora aquí que se le aparece Jesús de nuevo, en esta magnitud, pues Juan, mire, dice que comenzó a temblar y cayó como muerto al piso, por la grandeza y el poder de la gloria de Jesús. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. Le puso la mano encima el Señor. No tengas miedo. Yo soy el primero, antes de mí no hay nadie. Y después de mí tampoco hay nadie. Yo soy todo lo que compone las cosas celestiales, las cosas terrenales y las cosas que están escondidas debajo de los mares. Mire la grandeza del Señor. Y me imagino que Juan estaba ahí todo pálido, hermano amado, cuando le puso la mano encima. Ahora, no sé qué sigue diciendo,
y el que vivo estuve muerto. Juan lo vio muerto. No se olvide que Juan estuvo en la crucifixión cuando Jesús fue muerto en el Golgota. Y Juan también estuvo en la tumba cuando Jesús resucitó. Si alguien sabía que Jesús murió y resucitó, fue Juan, porque él estuvo allí en los tiempos que Jesús estaba en la tierra. Entonces Jesús le está diciendo a Juan, mire esto, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, hermanos amados, Jesús decide todas las cosas de la muerte y las llaves del Hades. El Hades es el lugar donde la gente cuando muere, la parte espiritual va ahí. Ahí es donde su espíritu está encerrado. Alabanza el nombre del Señor. Su cuerpo lo entierra en el cementerio y se corrompe y se pudre y desaparece, se convierte de nuevo en polvo. Pero la parte espiritual suya en aquel tiempo iba al Hades, que es un lugar oscuro. Yo le he hablado acerca de la parábola de Lucas 16, del rico y el Lázaro. Usted cuando muere, usted está consciente, sus 5 sentidos están activos. Lo que se muere de usted es el cuerpo nada más. Toda la demás información está en el espíritu. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Alabanza en nombre de Dios. Ahí en el Hades él conoce a todo el mundo. Lo que él, como dice la palabra, yo Jehová doy y quito la vida. No se olvide que Jesús es Dios. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese, tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos en la casa de Dios, estamos vivos por su misericordia. Él lo mantiene vivo usted con un trabajo, con salud. Claro, un día va a llegar donde él le va a arrancar, lo va a arrancar de este lugar. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire la palabra del Señor, versículo número 19, escribe las cosas que has visto, o sea, las cosas pasadas, las que son presentes y las que han de ser después de esto. O sea, tú vas a escribir algo que tiene pasado, presente y futuro. Porque yo controlo todo. Está diciendo el Señor. Yo controlo el pasado, controlo el presente y controlo el futuro. De los ojos del Señor, hermano, nadie se escapa. Bendito el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, pues no pensamos ni analizamos estas cosas. Bueno, ahí está Juan. Y la palabra sigue diciendo, mire esto, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces le comienza a revelar el misterio de lo que él vio. Y añade en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. O sea, las 7 estrellas que estaban en la mano derecha de él, de Jesús. Él sigue diciendo, mire esto. Y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Jesús está diciendo, las 7 estrellas, el pastor para mí es como una estrella. Y las tiene en la mano derecha, como usted se dio cuenta. Y luego añade y dice, mire esto, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Jesús le mostró los pastores y le mostró la iglesia. Esto lleva un mensaje, como le mencioné, escatológico. Dios me conoce a mí por nombre y conoce a la iglesia por nombre, porque pertenece a una de las estrellas y de los candeleros que él tiene en su mano. La iglesia de Jesús no anda realenga. La iglesia de Jesús no anda por ahí tirada, como mucha gente piensa. La iglesia de Jesús está en las manos poderosas de él. Las cosas que suceden en la iglesia del Señor están controladas por el Cristo de la gloria. ¿Cuántos le glorifican y le alaban? Igualmente usted está controlado por él. Usted piensa que usted se controla.
Usted piensa de que usted toma decisiones. Usted piensa que usted se manda. Usted piensa todas esas cosas. Pero está sinceramente erróneo. No es usted quien se controla. No es usted quien se manda. Él lo controla a usted. Y usted vive una vida creyendo que usted es dueño de sí mismo y usted no es dueño de sí mismo. Usted tiene un dueño y ese dueño es Jesucristo, quien lo creó para un propósito. Y a veces a nosotros como que se nos olvidan estas cosas. Vive una vida, hermanos amados, que pensamos que somos autosuficientes, autopoderosos, como si fuéramos un propio Dios. No, hermano, no se confunda. Usted simplemente, hermano amado, está en las manos del Señor. Y el día que Él decida apagarlo de este planeta, le toma menos que un segundo para hacerlo. Pues es importante, hermanos, que le demos toda gloria y toda honra al Señor, hermanos amados, en todo tiempo. Que vengamos a su casa, que glorifiquemos su nombre, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia. Ahora, nótese que sigue la palabra diciendo, mire esto, versículo número 20, de nuevo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, es interesante notar, alabanza en nombre del Señor, que estas iglesias tenían elementos diferentes. Como dije al principio, en esta iglesia hay gente de Sardis, hay gente de la Odisea, hay gente de Filadelfia, hay gente, hermanos amados, de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo y de Éfeso. Aunque las iglesias históricamente ya se eliminaron, espiritualmente siguen viviendo. Ahora, quiero que mire, vamos a mirar por lo menos una de las iglesias de que Jesús le habló a Juan y sus características. Vaya al capítulo 3 del libro de Revelación. Capítulo 3 del libro de Revelación. Y nótese esta iglesia, la iglesia de Sardis, alabanza en nombre del Señor. Era una iglesia un poco rara. Tenía ciertos elementos que Jesús conoce, porque Jesús conoce toda iglesia. Y conoce los pastores, y conoce, hermanos amados, todas las cosas que se mueven dentro de la misma. Usted llega aquí a la iglesia, hermano, Él conoce sus pensamientos, lo que usted está pensando, su cuerpo está ahí, pero tal vez su mente no está. Ahora, no sé, iglesia de Sardis, capítulo 3, mire, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escribe a la iglesia de Sardis, el que tiene, mire esto, los 7 espíritus de Dios, dice esto. Yo te voy a decir lo que está pasando en Sardis. Te voy a decir lo que la gente no ve, pero que yo veo. Como en cualquier iglesia que estamos aquí. Dice la palabra, mire esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que hacía muchas cosas. Hacía muchas actividades para el Señor. Pero no estaba con el Señor. A veces nosotros confundimos el hacer muchas cosas en la iglesia y lo confundimos que porque yo haga muchas cosas en la iglesia implica que yo estoy metido en la presencia de Dios. Y eso no es cierto. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tú dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estaba muerto espiritual. Porque a veces las cosas que hacemos para el Señor, hermano, nos engañan. Y porque hacemos muchas cosas en la iglesia, privilegios y cosas, pensamos que estamos cerca con el Señor. Y no es así. ¿Ve? Tenemos que saber pesar. Ojalá que todo el que hiciera cosas en la iglesia estuviera de lleno con el Señor. Pero no es así. Mire bien, sigue diciendo.
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia perdió la vigilancia espiritual. Dice, sé vigilante. Comienza a mirar las cosas espirituales. Poco a poco, hermanos, la gente se va desgastando. La gente se va alejando, hermanos amados. A veces, dentro de la misma iglesia, usted se encuentra con personas que no se hablan unos a otros. Y eso, hermanos amados, es algo que Dios no se agrada. ¿Cómo usted va a estar en la iglesia, un ejemplo, y no le habla a sus propios hermanos o a sus propias hermanas? Eso Dios no se agrada, eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu que se le mete a una persona y le pone en la mente y en el corazón estar enojado o enojada. Y la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 5 que ese tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Porque vivimos en la iglesia, pero lleno de pleitos. Alabanza en nombre del Señor. Y de esas cosas hay que salir. Tenemos que pedir perdón, acercarnos a la persona y pedirle perdón para que el Espíritu Santo nuevamente, que estaba contristado, tú te sientes triste, te sientes que nadie te ama, tú dices, yo no voy a volver más a la iglesia, le echas la culpa a otra persona, tú, porque no quieres reconocer que tú eres la causa del problema. ¿Ves? Y me dice, no, yo estoy haciendo esto malo en la casa de Dios, y Dios en su misericordia me ha mantenido a mí con salud, me ha mantenido a mí con mi trabajo, y el Señor no me ha salido al encuentro, porque lo que yo estoy haciendo es antibíblico. Alabanza en nombre del Señor, ¿ve? Y esas son cosas que tenemos que meditar cuando esas cosas suceden. Sigue, dice, yo conozco tus obras, mire esto, verso 1, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A veces nosotros pensamos que estamos bien con el Señor. Yo le digo al Señor, vivimos para el Señor, pero espiritualmente estás muerto. Un muerto no habla, un muerto no está activado, un muerto no muestra amor, nada de eso. Alabanza en nombre del Señor. Y esa iglesia está viviendo esto, está viviendo un engaño. Ella ya se había engañado porque la iglesia pensaba que porque estaba haciendo muchas cosas para el Señor, eso la cualificaba para estar en el Señor. Y Jesús le dijo claramente, tú tienes nombre de que vives, dice a todo el mundo que estás bien conmigo, pero yo te estoy diciendo de que tú estás muerto o muerta. Entonces era un mensaje de emergencia, era un mensaje de recapacitar uno, decir, no, pues yo me estoy engañando yo mismo. Yo estoy pensando que estoy bien con el Señor, pero yo estoy mal con el Señor. Ese espíritu es un espíritu que existe en los sardianos. Los sardianos son aquellas personas, ya le expliqué, que aunque esta iglesia de Sardia existió en el pasado y ya la arqueología encontró los restos de la fundación de la iglesia, espiritualmente vive. El sardiano es así. El sardiano es una persona que cree que está bien con Dios, pero está mal con el Señor. Porque lo que te hace a ti estar bien con el Señor no necesariamente es que venga siempre a la iglesia. Es mandatorio que venga a la iglesia, que busque el rostro del Señor. Pero hay otras cosas que tú estás muerto. Y los muertos apestan. Y cuando una persona está espiritualmente vuelto al Señor, porque hace cosas que Dios no se agrada, no está perfumando al Señor. Dice que las oraciones, mire esto, las oraciones que oramos al Señor, eso es el perfume agradable delante del Señor. Pero una persona que está espiritualmente muerta apesta delante de Dios. Dios se tapa las narices, porque yo estoy viviendo una vida engañado o engañada, creyéndome que estoy bien, pero no lo estoy. Esa era una de las cosas que Jesús está enseñando de este espíritu de sardiano,
que hasta el día de hoy vive. ¿Cuánta gente de Sardis usted no conoce? Usted conoce mucha gente de Sardis. Y posiblemente en esta misma iglesia hay gente de Sardis. Gente que piensa que están bien porque hacen muchas cosas para el Señor, pero no están en el Señor. Apestan para el Señor. O sea, espíritu continúa todo el tiempo en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias de Sardis no hay hoy día? Miles y miles que no han reconocido la condición espiritual muerta que ellos viven, porque viven una fachada que no es. Ahora, ¿qué mensaje Jesús le enseña a ese tipo de persona o a esa iglesia que es representada por Sardis? La Biblia dice, mire esto: uno, sé vigilante. Tú no estás vigilando, tú no estás mirando lo que está pasando a tu alrededor. Poco a poco el diablo te está robando a ti las cosas. Luego le añade, mire esto, y afirma las otras cosas. O sea, afirmar está diciendo, tú estás tambaleándote. Hay algunas cosas que ya se cayeron. Hay algunas cosas en tu vida que ya están muertas, porque un muerto no está de pie. ¿Okay? Pero hay otras que tienes que afirmar porque se están tambaleando. Tu vida está tambaleante. Ya tienes muchas cosas muertas en tu vida. Y hay otras cosas que están a punto de caer. Y la razón es porque tú no estás mirándote. Tú no te estás haciendo un análisis personal. ¿Cómo yo estoy con el Señor? Porque yo creo que yo estoy bien. Porque tú dices, si yo voy a la iglesia, el diablo también viene a la iglesia. Y los demonios. Yo estudio la palabra, sí también, Satanás la sabe, no se la cito al Señor. Pero tu consagración a Dios ya no existe. Tú has caído en un círculo vicioso. Trabajo, la casa, viene a la iglesia, escucha el mensaje, pero ni oras. Y vuelve todo el tiempo lo mismo, ese mismo círculo vicioso. Te ha ido encerrándote sin tú darte cuenta. Esta es solamente una de las 7 iglesias. Dios está mostrando el carácter de esta iglesia y el sardiano, todo aquel que pertenece a la iglesia de Sardis, hoy día, espiritualmente hablando, está en esta condición. Luego añade el Señor, sigue diciendo, mire esto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira, yo te hice un examen, dice el Señor. Yo te he examinado a ti y he encontrado que muchas cosas en tu vida que a mí no me agradan. He encontrado que tú tienes conversaciones que a mí no me agradan. Yo he encontrado que tú vas a lugares que a mí no me agradan. Yo he encontrado que tú tienes comunicación con personas que han aborrecido mi nombre y tú sigues con esa gente difamando mi nombre. Todas esas cosas yo he encontrado en tu vida que no me agradan. Ese es el mensaje que Dios le da a esta iglesia o a esta persona representada por el sardiano. ¿Por qué? Porque el de Filadelfia es otro, el de Odisea es otro, el de Tiatira es otro, el de Esmirna es otro, el de Pérgamo es otro, el de Éfeso es otro. Son 7 diferentes iglesias y 7 diferentes personas y plataformas en personas que todavía existen hasta el día de hoy. ¿Eres tú de Sardis? La pregunta que te hago. ¿Eres tú de Sardis? ¿Tú piensas que tú estás bien con Dios? Pero como él dice ahí, mire claramente, verso 12, vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado. Al decir no he hallado es porque Jesús buscó. Cuando usted está buscando algo, encuentra algo. Jesús buscó esta persona, Jesús buscó esta iglesia y encontró que habían cosas escondidas internas que él no se agradaba. A veces estamos aquí en la iglesia muy santitos, pero en las noches vemos pornografía.
A veces estamos en la iglesia, hermanos amados, y calladamente y secretamente tenemos conversaciones que Dios no se agrada. Nos juntamos con personas que son aborrecedores de Dios. Vamos a lugares, vamos con personas a otros lugares, personas que han aborrecido la casa de usted, partícipe con ellos y está calladito, está tapadito ahí. Pero Dios te miró y te observó y encontró que no se está agradando de ciertas cosas de tu vida. Y por eso es que la unción de Dios y la presencia de Dios tú nunca la sientes. Entonces los demonios toman control y siempre estás enojado, enojada. ¿Por qué? Porque te han controlado ya la mente y tu corazón. Ahora, no sé qué sigue diciendo, mire esto, versículo número 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, acuérdate de tus experiencias pasadas. Acuérdate cuando tú me orabas en mi presencia. Acuérdate cuando tú ayunabas. Acuérdate cuando tú buscabas mi rostro. Acuérdate cuando tú te levantabas de madrugada y levantabas tus manos ante mi presencia, todo con sueño, y mi presencia te despertaba. Acuérdate cuando tú lees la Biblia 1 hora al día. Acuérdate qué ha pasado con eso en tu vida. Has cogido todas esas cosas y las has echado al zafacón. Y eso no me ha agradado a mí. Y hay muchas otras cosas que están a punto de caer, le dijo esa iglesia. No me estoy agradando. Tú eres una hipócrita, le está diciendo. Le haces creer a la gente que tú me sirves a mí, pero no. Hay muchas cosas escondidas en tu vida que no me estoy agradando. Sigue diciendo la palabra en el versículo 3000. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Hermano, aprendamos a guardar los valores de Dios. Guardemos la santidad. Guardemos, hermanos amados, la búsqueda espiritual. Guardemos, hermanos amados, la consagración. No dejes que Satanás te robe esas cosas. Tú no te puedes convertir en una persona simplemente que llega a la iglesia y te sienta ahí nada más, esperando que se acabe el mensaje y vete para tu casa. Tú tienes que ser más que eso. Tú tienes que retener, dice, lo que has guardado, lo que tenía, guárdalo. No dejes que el diablo te lo robe. Aquella alegría que tenías, el diablo se la robó. Ahora está todo triste y amargada. Ahora sigue diciendo la palabra. Mire esto, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Mire, esto es extraño. De que Jesús mande a la iglesia de arrepentirse. Esa palabra metanoia, arrepiéntete. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a una iglesia que decía de que vive, porque Jesús dijo estas palabras, tú dices de que vive, pero estás muerta, que se arrepienta? La palabra arrepentirse es para el pecador, para aquel que nunca conoció a Cristo. Entonces el Señor está diciendo a esta gente que una vez le conoció, esta gente que tenía algo, esta gente que buscaba la presencia, pero que ahora lo perdió porque dice que está muerta y muchas cosas están a punto de caer, que se arrepienta. Tienes que arrepentirte de nuevo de esas cosas que tú has hecho y has dicho. Los comentarios negativos que tú has dicho a otras personas de la casa de Dios. Dios vio eso, lo pesó en balanza y te halló culpable. Y llegamos, hermanos amados, aquí a la iglesia con un rostro como si fuera angelical cuando no lo somos. Esto es una evaluación espiritual que le está haciendo esta iglesia. Y nótese, sigue diciendo, versículo número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Un ladrón nunca avisa cuando se va a robar algo en su casa. Un ladrón nunca dice, ¿sabes qué? Mira, te estoy llamando para decirte que esta noche a las 2 de la mañana voy para tu casa a robarte. El ladrón viene en secreto. Pues eso está diciendo Jesús. Si no te arrepientes de las cosas que te he dicho, mire esto, versículo número 3, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Te voy a quitar todas las cosas que te di, los privilegios que te di, las bendiciones que te di, la salud que te di, te las voy a quitar todo. Porque tú no quieres escuchar mi voz. Tú crees que tú te mandas. ¿Ok? Y el discípulo no es mayor que el maestro.
Porque tú piensas que tienes una autoridad sobre mí y no es así. Tenemos, hermanos amados, que entender que esta iglesia existe, la iglesia de Sardis, y que muchos de estos hermanos que me están viendo, donde me esté viendo usted, hermano, en cualquier parte del mundo, usted pertenezca a una iglesia de Sardis. ¿Quién sabe si usted es sardiano? Que una vez usted le conoció y ya se alejó de él. Está en la iglesia, no sé dónde es la iglesia, pero anda muerto en la iglesia. Su iglesia se ha convertido en una funeraria. Alabanza en nombre del Señor. Pues nótese la condición de esta iglesia. Y repito nuevamente, esta iglesia existe. Porque el mensaje de Jesús no se muere nunca. Sí, el edificio se cayó. El pastor se murió y la congregación que había ahí se murió. Pero ese espíritu que Jesús está aquí sacando a la luz todavía vive. La iglesia de Sardis está aquí en esta ciudad y en aquella ciudad. La iglesia de Éfeso también. La iglesia de Esmirna. Estas iglesias viven espiritualmente hablando. Y a veces una congregación se compone de estos 7 elementos, de estos 7 individuos. Y en una banca hay uno de Sardis, y hay otro de Pérgamo, y hay otro de Filadelfia, y de Éfeso, en una misma banca. La pregunta es, ¿a cuál de estas 7 iglesias tú perteneces? Sabemos que estás en la iglesia poderosa Tabernáculo del Espíritu Santo. Pero tú estás escondido porque perteneces a Sardis. Te digo de Sardis porque esta es la iglesia que estamos hablando en este momento. Si estuviéramos hablando de la iglesia, hermanos amados, de la Odisea o de Filadelfia o de Tiatira, te diré una de ellas, pero no, estamos hablando de la iglesia de Sardis. ¿Eres tú de Sardis? ¿Y no te has dado cuenta? Tenemos que, como Jesús dice, examinarnos, arrepentirnos, decir, Señor amado, que mucho te he perdido. Ya no soy aquel hombre, aquella mujer que te buscaba. Me siento con pleito, me siento molesto, me siento molesta. No le eché la culpa a nadie. Arrepiéntete, Jesús dijo, arrepiéntete y vuelve de nuevo a mi altar. Pídeme perdón y yo te levantaré. Pero no señales a nadie por tus fracasos. Tus fracasos son tus fracasos. Hay gente que le echa la culpa a la gente por el fracaso de otro. Usted no puede echarse el fracaso de otro por usted. Cada cual tiene que presentarse limpio delante del Señor. Cada uno de todas nuestras decisiones. Y nuestras decisiones deciden lo que vamos a hacer. Hay gente que decide para mal, para destrucción, y otros que deciden para bien y para bendición. ¿Cuál eres tú? Si perteneces a esta iglesia de Sardis. Ahora sigue diciendo, mire la palabra del Señor, mire bien el verso número 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Usted se acuerda de lo que Dios le dio a usted? ¿Qué recibiste de eso? Te dio sanidad, te dio salvación, te dio salud, te dio trabajo. ¿O se te olvidó? Quizás las cosas diarias de la vida te han hecho olvidar las cosas que Dios te dio. Ahora mire esto. Y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Así que tenemos que abrir nuestros ojos para bendición de nosotros. Ahora, nótese cómo esta persona reacciona. ¿Cómo reacciona una persona de la iglesia de Sardis? Sabemos ya que es un hipócrita, porque Jesús lo enseñó ahí. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú piensas que estás bien conmigo, pero estás erróneo. Tú has perdido las cosas que yo te he dado, pero tú piensas que las tienes tú. Qué triste debe ser eso, hermano. Que usted piense que tiene dinero en el banco y no tiene nada. Se engañó. ¿Cómo usted va a ir al banco a sacar el dinero de su cuenta si usted no tiene dinero en la cuenta? Esa mentalidad estaba con esta iglesia. Pensaba que estaban bien, que viven,
pero antes ellos estaban muertos. Y las cosas que le quedaban, Jesús dice, estaban por caerse. Afirma las cosas que están por caer. Poco a poco se fue autodestruyendo, pero no, pensaba que estaba bien. ¿Ve? Este es el mensaje para la iglesia de hoy día de Sardis. Ahora sigue diciendo lo siguiente, mire esto, pero tienen unas pocas personas en Sardis, o sea, hay un grupito pequeñito. Jesús tenía que decir, hay mucha gente en Sardis, la iglesia está llena de esto, pero no. La iglesia estaba corrompida. Pocos, 1/4%, todavía retenían lo que Dios le dio. 75% ya estaban destruidos, eran hipócritas. Pensaban que estaban bien con el Señor cuando no estaban bien con el Señor. Y dicen a la gente, yo vivo, yo estoy bien, yo hago muchas cosas para el Señor. No es hacer muchas cosas para el Señor, hermano. Es que estemos con el Señor. Porque a veces la gente, los privilegios los usan como disfraces para hacer creer que están bien con el Señor, pero no. Están como Naamán. Naamán era general con las estrellas, pero cuando se quitaba el uniforme tenía lepra. Y esas cosas hay que entenderlas, hermanos amados. Jehová mira lo interno primero y luego te está observando todas las cosas. ¿Ve? Ese fue el mejor de Samuel. Yo miro lo que el hombre no ve. Tenemos la iglesia llena de sardianos. Ahora mira lo siguiente, sigue diciendo, versículo número 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestimenta. En una mancha. Decir que estoy bien con Dios y no lo estoy es una mancha. Una mancha en mi vestimenta espiritual. Los mentirosos, los engañadores, los burladores tienen la ropa manchada. Entonces, esta gente, cuando miramos lo que Jesús dice, andaba con ropas manchadas, espiritualmente hablando, y pensaban de que andaban con ropa limpia. ¿Ve? Eran gente que se hacían espirituales. Yo vivo, hago las cosas para el Señor. ¿Sabe por qué estoy haciendo esto, hermana? Le dirían, porque yo estoy tan metido con el Señor. Pues es mentira. Es un disfraz que tienes puesto. Tú andas manchado delante de mí. Tienes manchas que yo no me agrado. Hermano, porque caminar con una vestimenta blanca manchada, eso es horroroso, ¿sabe? Porque en el blanco se nota todo rapidísimo. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios no camina con gente manchada. Gente manchada es gente que tiene manchas espirituales. La mancha de la mentira, la mancha del engaño, la mancha, menos amado, de la pornografía. Todas esas son manchas enormes. Dice, hay unas pocas personas, qué triste, porque Jesús tenía que decir, hay muchas personas, pero no puedo decir eso, hay unas pocas personas que no han manchado su vestimenta y son dignas y andarán conmigo. La pregunta que te hago es, ¿tú eres digno de andar con Jesús? ¿Somos dignos de andar con Jesús? Todas las cosas que cogemos ese celular, ese teléfono y por las noches, hermano, y eso es habla y habla y habla y habla con aquella hermana o con aquel hermano y las cosas que salen por tu boca y Jesús escuchándote. Y tú piensas que como el pastor no te oyó ni te vio, que nadie te vio, te equivocaste. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado culpable, dijo el Señor a aquel hombre. Porque hacemos cosas que manchan ante la presencia del Señor. Usted se ha dado cuenta, hermano, yo le comenté en esta semana que en este último mes más de 4 pastores han caído muertos en el altar. Dios está matando gente en los altares. Han caído muertos, muchos de ellos, porque tienen cosas ocultas
y engaña a la gente, las multitudes. Entonces ellos piensan que nadie les ve. Y están en los altares predicando y de momento cayeron muertos al piso. Jehová los fulminó, acabó con ellos. Porque, hermanos amados, pues pensaban que estaban bien con Dios, que nadie veía lo que ellos hacían. Pero cuando Jesús los observó y los miró y los pesó, los halló culpables. Hay que cuidarse de eso, hermano. Hay que andar derecho delante de Él. Sigue diciendo al Señor amado, mire esto, versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Mire, usted tiene que guardar esa vestidura. Tenemos una vestidura espiritual que Dios nos ha puesto, hermanos amados. Y esa vestidura hay que protegerla y guardarla. Porque cuando el diablo te mira a ti, te ve, mira, ahí viene ese. Pero mira la vestidura que tiene un montón de rotos y manchas. Y va a la iglesia y todo. Y hasta levanta las manos a la iglesia. Y el diablo ve esas suciedades como el Señor también las ve. Quizás la gente no la vea y te ve como un siervo, una sierva. Esa es una sierva de Dios, te dice. Ese es un siervo de Dios. Él va a la iglesia, pero ellos no pueden ver lo que hay escondido dentro de ti. Pero el Señor sí te puede ver y me puede ver. Cuántos engaños y cosas la gente hace en las congregaciones. Y esconde muchas cosas. Andan con el disfraz como Superman. Y Dios sigue viendo. Este era el espíritu que estaba en esta iglesia de Sardis. Y todos los sardianos, todos aquellos que pertenecen a esta iglesia, los que me están viendo aquí y los que me están viendo en el mundo entero, sépase esto, que todos los sardianos tienen que arrepentirse delante del Señor. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta es una lucha, hermano. El que venciere, aquí hay que pelear espiritualmente hablando. Y nuestras armas de guerra es el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, la asistencia a la iglesia. Toda la gente que se ha ido de la iglesia, mire cómo están destruidos. Todo. Andan riarengo como camellos en el desierto. Aquí, allá se meten. No tienen, hermanos amados, en ningún momento firmeza espiritual. Porque quieren vivir una vida como ellos quieran. Que nadie le diga nada, sino que ellos hagan lo que les dé la gana. Entonces Jehová viene y lo saca de la iglesia. Porque que no se somete al Señor, ¿para qué va a estar en la casa de Dios? A interrumpir. Infestar a otro. Entonces Dios viene, toma acción. Y de una manera a otra lo saca. Para que no siga. Una manzana podrida dentro del saco daña todas las manzanas. Y Dios es un cirujano tremendo, operando y sacando lo que no sirve. Para que su iglesia no se contamine. ¿Ve? Gente que debían de ser ya maestros y predicadores, mire cómo están destruidos, fracasados, tristes y abatidos. Viviendo tormentos todos los días de muchas maneras, abandonos, todas esas cosas le han caído encima. Fue su propia decisión, porque cada persona delante de Dios tiene que darle cuenta a Dios por sus propias decisiones. Aquí no hay, hermanos amados, siameses. No se le puede echar la culpa a otra persona. Su propia decisión. Yo decido si busco a Dios, yo decido si no le busco. No le puedo echarle culpa a otra persona porque no le sirvo al Señor. Esa es su decisión personal. Ahora, no sé, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se da cuenta? No borraré su nombre del libro de la vida. O sea que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida, hermanos amados, ahí están los convertidos. En el libro de la vida del Cordero. Dios te puede borrar a ti de ahí. Y si Dios te borra a ti de ahí, ya tú sabes para dónde va. Porque fuiste un hipócrita o una hipócrita.
Le hacías creer, ese es el sardiano. Le hacía creer a la iglesia que estaban bien. Pero Jesús cuando comienza le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. A mí no me engañas tú. Con todo Biblia en la mano y mucho amén y mucho gloria a Dios, a mí tú no me engañas. Yo sé que andas muerto porque yo conozco las cosas que tú haces, las llamadas que haces, las palabras que hablas, los lugares que te metes, yo los veo y te estoy pesando en balanza como Belsasar. Es importante, hermano, que tengamos una mente alerta. Jesús se lo dijo a la iglesia, sé vigilante, abre los ojos, cambia, arrepiéntete, antes que tus días sean acortados. Ahora sigue diciendo, mire esto, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Para yo puedo confesar tu nombre delante de mi Padre en ese gran día, tiene que estar, mire, sin mancha y sin arruga. Haberte arrepentido, cambiar de actitud, abrazar al que no quieres abrazar, buscar al que no quieres buscar, decir que prendo tu espíritu de Sardis, lo echo fuera en el nombre de Jesús y límpiame, Jehová. Porque usted ha visto gente que le esquiva, ¿verdad? Gente que usted los conoce porque a veces lo esquiva mucho a usted o a quien sea, lo esquiva tratando de no saludarlo, no buscarlo, porque tienen cosas contra usted. Eso Dios no se agrada. Esas cosas Dios las ve y las pesa en balanza. ¿Cómo tú dices que amas a Dios al que no ve? Dice la palabra. Cuando al hermano tuyo que ve, no le amas. Qué cosa triste, ¿verdad? Ahora, no es algo interesante. Dice la palabra de ese versículo número 5. Estamos ahí. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles de Dios van a ser testigos un día de que tu nombre va a ser mencionado delante del Padre, porque fuiste un hombre o una mujer transparente, no fuiste un sardiano, que hacías creer que eras algo cuando no lo eras. Alabanza en nombre del Señor. Es importante, hermano, que entendamos claramente estos principios. La iglesia vive engañada de hermanos falsos, hermanas falsas, de hermanos puros y hermanas puras. Están todas mezcladas en la misma iglesia. Y a veces da la impresión de que todos somos iguales, pero no lo somos.